In my life. Hola, mis cuates. Les habla de nuevo el poeta Salvador Mendiola. Hoy que hablo desde Coyoacán, todavía en el mes de noviembre del año 2025 de nuestra cuenta occidental, tengo ya 73 años de vida. Nací en el año del dragón de agua, 1952. Bajo el signo zodiacal de Virgo, el 11 de septiembre. Así que estoy viviendo en este momento mi séptimo año de la serpiente de madera, según el calendario chino. Es tiempo de transformación y sabiduría, tiempo para pensar antes de actuar, cultivar el silencio fértil y afinar el gesto. Mi arcano mayor del tarot es el ermitaño número 9. Me doy cuenta de un modo cada vez más claro y seguro de que 60 de estos 73 años que he vivido los he recorrido con el dragón de los Beatles presente en mi existencia, de un modo o de otro, de muchas maneras, con muchos significados. Algo que me mueve a no dejar de filosofar como poeta libertario, pensando nuestro tiempo y nuestro mundo en y con los Beatles. Los Beatles en mi vida con los Beatles como el dragón de la luz que se ve con el tercer ojo del espíritu, con sus muchas preguntas e infinitas respuestas. Mi trato constante de 6 décadas con los Beatles simbólicos e imaginarios, a los que nunca traté en persona, en vivo o en real, solo fueron seres virtuales para mí, pero de un peso trascendental en mi memoria y existencia. Todo un viaje mágico y misterioso en el submarino amarillo de la revolución número 9 de la conciencia. Un viaje que me hace ser un poeta aquí y ahora, gracias a la pequeña ayuda de mis cuates, los Beatles. Un ámbito donde los incluyo junto a San Juan de la Cruz y Pierre Klosowski. Con los Beatles puedo tramar un relato de mi vida con fantasmas o simulacros rockeros, muchos recuerdos y sus sombras y laberintos, cosas que ya no sucederán y personas que ya no existen en mi vida con los Beatles, más todo lo demás de la época que me ha tocado vivir. Hoy, John y George ya están muertos, igual que Brian Epstein y George Martin, Linda Eastman y Cynthia Powell también. Ya hay más y más nombres en el panteón de los Beatles y su entorno vital, como Mal Evans y Stu Sutcliffe. Quedan con vida Ringo y Paul, ya en sus 80 y tantos años cada uno, pero tan vigentes como pocos a su edad. Los Beatles son vida y muerte, amor y odio, lo alto y lo bajo, la luz y la oscuridad, lo interno y lo externo, los ritmos y las irregularidades. Un acontecimiento múltiple y multívoco que involucra más que mi memoria y mi conciencia, más que el arte y la cultura, porque los Beatles y yo somos un acontecimiento situado más allá del bien y del mal, e incluso más allá del ser y del tiempo.
ya que los Beatles son un hecho enorme que me mueve a pensarlo de esta manera que yo califico como necesariamente surrealista por estar situado este acto ritual muy por encima de mi voluntad y deseo, en el fundamento y el cielo de mi querer ser poeta sublime sin interrupción, en lo bueno y en lo peor, dejándome a mí que te hablo como el receptor de un mensaje importante que te debo retransmitir de esta forma en que hablo y que se plantea como metaliteraria y metafilosófica, porque es algo que se me impone, me traspasa y me sobrepasa como escritor que ejerce su libertad sin intención de contradecirla. El asombro en un orden que considero alquímico a mi modo para poder comunicar mejor mi sentir y pensar con los Beatles y su música desde el discurso de la razón poética, con el espíritu de los Beatles como hilo conductor del concepto general de lo que escribo y pienso para celebrar la libertad que nos da la poesía, con el efecto poético de los Beatles en mi existencia particular de poeta que se repite y repite, soy poeta, poeta puro. Al escribir desde la vejez, por fortuna ganada como poeta, lo que me otorgó desde la temprana adolescencia la presencia metafísica de los Beatles en mi vida de escritor, como un claro referente para asumir mi vocación de cantor del espíritu y como elemento sobresignificante de mi contexto contracultural próximo durante el largo camino que llevo recorrido al cumplir tal destino de ser como soy, un destino que legitimo con esta cita de lo propuesto por André Breton en los vasos comunicantes. El poeta de hoy no solo está inspirado siempre, sino que en vez de ser objeto de la inspiración, se convierte en sujeto, es el que inspira, no es solo eco sonoro, vidente, es a la vez todo esto y más, mago. El poeta es quien cambia la vida y el mundo, quien transforma al ser humano, sabe mezclar la acción y el sueño, confundir lo interno y lo externo, retener la eternidad en el instante, fundir lo general en lo particular. Termina la cita de Breton. Cuando apareció a fines de 1965 el sexto álbum de estudio de los Beatles, magníficamente titulado Rubber Soul, no capté en sí la profundidad poética de la canción In My Life. En ese momento, la canción que más me conmovió fue Nowhere Man. La tomé como punto de apoyo para tratar de no ser alguien como ese gris pendejo protagonista de la letra. Ese hombre que es de ninguna parte, porque no está en realidad en el tiempo ni en el espacio, donde se muere instante por instante de verdad, sin siquiera poder darse cuenta de ello. En segundo lugar, me conmovió Norwegian Wood por la música, con la presencia del sitar, más que por el significado de la letra, como relato de un adulterio y todo eso. Cosa que por la virginidad absoluta de mis 12 años recién cumplidos, me pareció muy oscura y solo de lejos intuí de qué podía tratarse. Ahí hay sexo, quizá pensé, pero no vi nada claro y me quedé con la melodía y la oscura excitación del exótico citar que no deviene conciencia. Y en tercer lugar, me gustó mucho Drive My Car
porque desde la primera vez que la escuché, entendí completa la letra y me pareció muy divertida como canción de los Beatles. Así que tal como ya deben suponer ustedes, en ese momento de mi vida yo no podía distinguir la diferencia entre las canciones compuestas por Lennon y las compuestas por McCartney. ¿Cuáles eran más inspiración de Paul y cuáles más de John? Yo las pensaba compuestas todas por los dos, en un 50% de cada uno, perfectamente equilibrados, tal como compartían las regalías. Tardé más tiempo en poder reconocer que las dos primeras canciones que me agradaron en ese disco de larga duración eran obra más que nada de John Lennon y que la tercera era de Paul McCartney, con aportes de Lennon en la letra y de Harrison en la música. Esto también les puede ayudar a comprender mi temprana preferencia por John Lennon como mi Beatle favorito. En eso de que cada uno, sea quien sea, tiene un Beatle preferido. Nadie los puede preferir a los cuatro juntos o a dos parejos o a tres. Siempre hay uno con el que más nos identificamos. Cosas de la personalidad y el influjo del inconsciente. In My Life puede ser considerada como la canción más optimista de este disco raro de larga duración. Rubber Soul. La letra y la música señalan un cambio de madurez poética en los Beatles y en John Lennon más en concreto. Es un producto de Lennon escritor que ya había publicado su primer libro de literatura del absurdo, In His Own Right. También In My Life es una canción que manifiesta la influencia benigna de la marihuana que según la leyenda les dio a fumar por vez primera a Bob Dylan a los cuatro Beatles y sus acompañantes cuando lo visitaron en Nueva York por vez primera y él los imaginaba ya bien pachecotes. Una influencia estética, la de Bob Dylan y no solamente la de la ganja, que desbordó el hecho en sí de fumar la bendita hierba, al grado que por tal influyente efecto, Dylan calificó Norwegian Wood como parodia de una de sus canciones, veto a saber cuál, y les respondió a Lennon y McCartney, ja, ja, con una contraparodia altamente alambicada y barroca en la canción Four Time Around del álbum doble Blonde on Blonde. Para John Lennon, todo lo poético de sus canciones comenzó a ser más consciente durante la composición de In My Life, como un conjunto de recuerdos nostálgicos de la ciudad de Liverpool en donde él fue niño. La letra se separa de las canciones de amor juvenil bobo del primer periodo creativo del cuarteto y habla de un amor más firme y duradero, un amor trascendental. Es una letra de canción que quiere ser y es efectivamente un poema. Cuatro cuartetas de metro y rimas sincopados en forma libre a lo Beatle. La última estrofa se repite como coda. In My Life es una obra de arte redonda en la letra y en la música. Lo mismo que en el resultado del arreglo musical y la grabación producida por George Martin. Nadie dudará entonces de que In My Life es una canción sobresaliente dentro de un disco en sí mismo sobresaliente, una canción poema trascendental y como ya dije, es una señal de la entrada en madurez de los cuatro Beatles como músicos populares más allá de todos los géneros y clasificaciones. Es la hora clave donde la ironía de su alma de caucho británico demostró poder hacer el rock más internacional y diverso de ese momento. Lennon la calificó como una de sus mejores canciones en tanto que Beatle, junto con Strawberry Fields Forever,
I Am the Walrus, Help y Across the Universe. También él dijo que esta canción le ayudó a reconocer que sí podía componer canciones melodiosas como las de Paul McCartney, algo que también encontraba en la tonada de This Boy y que llevará hasta lo excelso con la melodía de Julia. Aunque Lennon no podía recordar con exactitud cuando tuvo la primera idea de escribir In My Life, sí declaró en una entrevista que la letra de esta canción se la había provocado en 1964 el entrevistador inglés Kenneth Alsop, al preguntarle por qué las letras de sus canciones no se relacionaban con su vida y su infancia del mismo modo como lo conseguía con su brillante lucidez en los textos de su primer libro de literatura. Entonces fue cuando él se propuso armar el relato de un nostálgico recorrido en autobús por Liverpool, desde su casa en la avenida Melo hasta el centro de la ciudad. Tuvo la intención de recordar en la letra todos los lugares que pudiera, pero de inmediato se dio cuenta de que esa era una idea hasta cierto punto ridícula y vacía, un falso recuerdo, algo así como una tarea escolar donde narraba su viaje en autobús por el centro de la ciudad un día de fin de semana. Y después de varias versiones fallidas, le llegaron de pronto las palabras de la primera cuarteta. Y entonces los auténticos recuerdos le llenaron la mente y pudo escribir la letra entera de corrido y tal como quedó en la grabación. Según Lennon, los aportes de McCartney esta vez fueron mínimos y solo de carácter musical secundario. La letra, Lennon la declaró toda suya y Paul no ha dicho lo contrario, aunque Paul sí ha dicho que la estructura de la melodía es toda suya, porque según él, John solo tenía la letra de esta canción, cosa que Lennon hoy no puede negar ni confirmar. La lucidez crítica de George Martin como productor de música aportó el piano grabado a velocidad lenta y luego acelerado para dar ese distintivo tono de clavecín y una ejecución de virtuoso, un elemento decisivo para la perfección del resultado total. Buena poesía y música adecuada, toda una canción. Tómese en cuenta que In My Life fue compuesta tiempo antes de que lleguen Penny Lane de McCartney y Strawberry Fields Forever de Lennon, dos piezas que podemos considerar como retumbes poéticos de esta primera. En la versión definitiva, grabada el 18 y el 22 de octubre de 1965, la ciudad de Liverpool y sus lugares importantes se han vuelto invisibles. Solo están en la mente de quien narra, una persona abstracta, alguien sin sexo ni género definitivos. Y los recuerdos y la nostalgia se disuelven en la nueva memoria de ser que le aporta la presencia de la persona amada, a quien la voz que canta dirige sus palabras. Otra persona sin sexo y sin género, en lo neutro. En vez de llorar por un tiempo pasado que por costumbre se considera mejor y perdido para siempre, quien habla en la letra de esta canción de los Beatles ve la llegada de un futuro en verdad mejor por su novedad y no por sus repeticiones. Comparto aquí con ustedes una traducción salvaje al español de la canción completa. Hay lugares que recordaré toda mi vida, aunque algunos han cambiado. Algunos para siempre, no para mejor. Algunos se han ido y otros quedan. Todos estos lugares tuvieron sus momentos con amantes y amistades que todavía puedo recordar.
Algunos están muertos y otros están vivos. En mi vida los he amado a todos. Pero de todos estos amigos y amantes, no hay nadie que se compare contigo. Y estos recuerdos pierden su significado cuando pienso en el amor como algo nuevo. Aunque sé que nunca perderé el afecto para personas y cosas que sucedieron antes, sé que a menudo me detendré y pensaré en ellos, mas en mi vida te amo más. Aunque sé que nunca perderé el afecto para personas y cosas que sucedieron antes, sé que a menudo me detendré y pensaré en ellos, mas en mi vida te amo más. En mi vida te amo más. Bien lo sé, traducir es traicionar, no se olvide. Me resulta, por ejemplo, imposible conservar el metro y las ritmas del original en inglés. Lo mismo que la suave melodía de sus versos dichos en inglés. Tan solo quiero darles a ustedes una idea casi en prosa vulgar y distante de lo que dicen las palabras de la canción. Lennon tenía 23 años cuando redactó este poema. Lo escribió a mano sobre una hoja de papel bond. Es un tema inusual para alguien tan joven como él en ese momento, pues quien habla en la canción parece ser una persona que ha vivido por muchísimo más tiempo. Entonces, resulta positivo que no se deje vencer por el peso de los recuerdos y sepa tener un nuevo comienzo con un nuevo amor, un amor que devuelve nueva toda la vida, vida nueva y no nostalgia polvosa. Para esa parte de su vida, John Lennon tenía al menos dos muertes significativas entre sus recuerdos, la de su madre, Julia, y la de su cuate del alma, Stuart Sutcliffe. Con la información que les cuento, me resulta imposible tratar de establecer a quién de los amores de Lennon puede ir dirigida la letra, si es que hay alguien en concreto. Tal vez, como dice la mayoría de los intérpretes, la musa fuera su esposa Cynthia en ese momento. Pero también creo que es mejor pensar que va dirigida a una persona imaginaria que está esperando encontrar a Yoko Ono. No falta quien considere que la persona que originó la canción pudo ser la periodista que publicó la entrevista donde John dijo que los Beatles eran tan famosos como Jesús, la misma persona que han ligado con la letra de Norwegian Wood y el adulterio de Lennon. La música de esta pieza es la de una balada pop con un arreglo ultra barroco menos meloso que el de Yesterday, pues se concentra en la participación del piano que tocó George Martin en una grabación modificada de lenta a rápida. La voz principal de John con las armonías de Paul y George tiene la marca propia del timbre de los Beatles, su forma inconfundible de no escucharse como ningún otro grupo de rock de ese momento. Algo que los otros grupos les imitaron, pero nunca superaron, tal como lo demostraron años después las mejores canciones de la banda de pinches vagos Malacopa de Oasis. Otro elemento distintivo del cuarteto de Liverpool es el trabajo técnico de George Martin, con su fino oído y su habilidad como productor profesional de grabaciones musicales para el mercado de masas. Entonces, también hay que reconocer la exactitud de la batería de Ringo Starr para marcar el tiempo correcto y conducir el ritmo entre oriente y occidente de la tonada. Un baterista que siempre estuvo perfeccionando sus ejecuciones sin salir con mamones solos de hora y media del tipo Mi batería y yo, como los de Ginger Baker o John Bonham.
Con estos recuerdos de los Beatles y con los Beatles como mi memoria, he realizado y realizo excursiones en el mundo de las maravillas y los asombros, el mundo de las quimeras, los fantasmas, los poetas, los monstruos, los filósofos, las aves, las mujeres, los amigos, los lunáticos, los magos, los árboles, el erotismo, las piedras, los insectos, las montañas, los venenos, los perfumes, las matemáticas, la economía política, los libros, las películas, la pintura, la arquitectura, la danza y todo lo demás. Hasta la invención del fuego, cuando menos. Cosas y recuerdos que me mueven a escribir, seguir escribiendo en mi vida de los Beatles y yo. Así es como aquí derivo en forma surreal y patafísica al recuerdo de un buen amigo muerto hace más de 30 años, mi brother Luis Erros, un personaje importante en mi vida con la música, porque él fue quien me trató de enseñar a tocar la guitarra y a cantar, cosa que desafortunadamente no se logró, porque todavía hoy no domino por completo la de 6 cuerdas, ni para interpretar sin errores la vuelta de do. Y cuando canto en voz alta, todo el mundo me mira mal o con lástima. Sigo siendo sordo y mudo para interpretar la música que tanto amo. Luis y yo nos conocimos en el año de 1970, cuando iniciamos en el Instituto Politécnico los estudios de bachillerato en la entonces vocacional número 5 de la Ciudadela. Desde entonces, solo su abrupta muerte a principios de los años 90 nos separó. Por 2 décadas nos amistó la pasión amorosa por la música, toda la música, pero más que nada por el rock y la admiración mutua por los Beatles. Éramos parte de un grupo de 8 compañeros del salón de clase que queríamos ser algo más poetas que rockeros y algo más bestias que grises proletarios. A todos nos gustaba mucho el rock, que ni qué, y todos teníamos en un lugar muy alto la obra de los Beatles. Pronto nos unía el acto de prestarnos discos para poder escuchar mucho de lo que no podíamos conseguir en particular según el ingreso económico de nuestros padres. Pero nunca nos tuvimos que prestar los discos de los 4 Fab porque todos los teníamos todos. En el salón nos decían los barbajanes, porque una vez nuestras burlas por la ineficiencia en lengua inglesa del maestro de inglés lo hicieron llorar a lágrima viva dentro del salón en medio de la clase, mientras nos decía que éramos una bola de barbajanes presumidos, que no sabíamos respetarlo a él ni a su necesidad de trabajo y bla, bla, bla. Y con eso nos cambiaron al disquetal maestro de inglés por una viejita que se quedaba dormida en el escritorio hasta cuando nos hacía cantar Love Me Tender de Elvis Presley y que nos pasó por méritos propios a cada uno por barbaján. Nos había hecho rebeldes y respondones el impulso ardiente del movimiento estudiantil de 1968, en el que habíamos participado como tiernos estudiantes cándidos prácticamente de secundaria, pero más nos hacía subversivos el influjo del rock. El teacher de inglés era una pinche estafa académica y se lo hicimos saber tal como se lo merecía. Eso fue todo. Mientras estudiábamos la licenciatura de Economía en el Poli, Luis también estudiaba composición musical y dirección de orquesta en la Escuela de Música de la universidad. Quería ser director de orquesta sinfónica y concertista de piano y guitarra, pero nunca logró serlo. Su condición humilde de proletario
nunca le permitió tener un piano propio y muy pronto tuvo que trabajar para ayudar a su familia. Nunca hizo música en forma profesional como él deseaba. Sin embargo, nunca perdió la pasión por la música y eso permitió que tratáramos en directo con músicos como los maestros Julio Estrada y Federico Ibarra, que habían sido sus maestros. También una vez, el pianista de jazz Keith Jarrett, por lo que Luis le dijo al felicitarlo después de una de sus presentaciones aquí en la Ciudad de México, lo invitó a una casa particular por Barranca del Muerto, donde la Z Kit Jarrett, bebiendo una botella de whisky con Luis Cerros, tocó el piano improvisando durante toda la noche para un público no mayor de 20 personas. Y en un momento de su improvisación, ligó varias canciones de los Beatles, como Eleanor Rigby e In My Life, según me contó Luis emocionado. A Luis le gustaba de verdad toda la música, e igual tocaba en la guitarra un guapango que un tema de Bach. Por eso lo recuerdo aquí con cariño y nostalgia a mi buen amigo Luis Cerros, del que por cierto no tengo ninguna fotografía dentro de mis recuerdos. Porque una parte importante del inicio de nuestra amistad consistió en reunirnos fuera de clases para tratar de traducir juntos las letras de las canciones de los Beatles e intentar interpretarlas como dueto con voces y guitarras de palo. Pero yo nunca di el ancho para hacer música. La puedo escuchar y comprender y comentar por escrito, pero no la puedo tocar ni cantar. Ni modo y ni mouse. De esta manera les he compartido mis recuerdos sobre la poesía de John Lennon y la memoria de mi amigo Luis Cerros. En estas que se empezarán a convertir unas memorias, espero que deshilachadas y fuertemente desconstructoras de lo que significa mi admiración por los Beatles. Gracias por su atención esta vez. Me despido contento de ustedes, que espero se encuentren también contentos en estas conversaciones de un viejo de 73 años y su memoria de la vida a través y con los Beatles. Gracias por su atención.